Bien, se puede ver, ¿verdad? Bien, entonces nos quedamos por aquí, ¿verdad? Creo que la divergencia alcancé todavía a explicarla. Creo que a todos les quedó claro, ¿verdad? ¿Qué era la divergencia? ¿O tienen alguna duda con respecto a esto? Creo que en la divergencia yo lo expliqué, solo que me faltó tal vez hacer unos problemas, ¿verdad? Recuerden que hemos visto dos operaciones hasta el momento, ¿verdad? Que son el gradiente, la divergencia. El gradiente es sobre un escalar, la divergencia sobre un vector, pero son derivadas, ¿verdad? Ambas operaciones son derivadas. Por ejemplo, la divergencia, a mí me tienen que dar un campo vectorial para calcularlo. Entonces, una vez que yo tengo el campo vectorial, por ejemplo una función vectorial, yo le aplico la divergencia, que es un producto punto, pero es el producto punto de un operador con un vector, ¿verdad? No es el producto punto de dos vectores, ¿verdad? Porque este operador nabla es vectorial, pero es un operador, ¿verdad? A diferencia de un simple vector, ¿verdad? Entonces, la divergencia, ustedes realizan el producto punto una vez conociendo el operador nabla y les quedaría esto en coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, al tener esto, ustedes se fijan, aquí tienen la derivada parcial de f sub x, significa la componente x del vector f, y aquí la derivada parcial de f sub y con respecto a y, la componente y del vector f. Entonces sustituye usted, ¿verdad?, la componente fx, que es esta, la que acompaña al vector unitario x, esta componente es seno de x. Entonces sustituye esta componente aquí, la deriva con respecto a x, eso le da un coseno. La componente Fy sería coseno de y, con respecto a y, la derivada es menos seno de y. De manera que la divergencia que obtenemos a partir de este campo vectorial es esto, es un campo escalar. Fíjense bien, cuando yo hago el gradiente de un escalar obtengo un vector, un campo vectorial. Cuando hago la divergencia de un campo vectorial obtengo un campo escalar. Este es un campo vectorial y lo que obtengo es un campo escalar. Hay que tener bien claro esos conceptos, ¿verdad? Obtenemos un campo escalar. Entonces aquí tenemos una gráfica, ¿verdad? Aquí tenemos graficado lo que es el campo vectorial. Tenemos este mapa donde se muestran los vectores, ¿verdad? A cada punto le asignamos un vector. Entonces, este es el campo vectorial del vector f. Ustedes no van a tener que hacer esto, ¿verdad? En el examen, no se preocupen por eso. Este sería, visto desde otro ángulo, lo que es el campo vectorial, este campo vectorial. Recuerden que un campo vectorial es una función que a cada punto del espacio le asigna un vector, mientras que una función escalar a cada punto del espacio le asigna un valor numérico nada más, un escalar. Por ejemplo, la temperatura de una habitación es un campo escalar. Un campo vectorial, ¿quién es? Podría ser el viento en un huracán, ¿verdad? El viento en un huracán, otro ejemplo de campo, de campo vectorial podría ser el desagüe, ¿verdad? Cuando una pila está, ustedes destapan el desagüe, entonces todo el agua circula en torno al desagüe y forma lo que es un campo vectorial, ¿verdad? Un campo de velocidades. Bien, entonces aquí vemos lo que es la divergencia de ese campo, que es una función escalar. Este es un campo escalar, así como lo ven. Este es el campo escalar que resulta del campo vectorial. Bueno, vamos a ver este otro ejemplo sencillito. Ustedes miren, les voy a asignar ya el día de hoy una tarea para que vayan avanzando, ¿verdad? Sobre la guía de problemas propuestos. Les voy a dejar unos ejercicios porque ustedes ya pueden ir resolviendo problemas de gradiente, de divergencia y de rotacional, ya pueden ir resolviendo, ¿verdad? Entonces les voy a asignar a partir de hoy una parte de la tarea para que vayan avanzando. Bien, ¿cómo calcular la divergencia? Fácil, ya sabemos, ¿verdad? Es una derivada, son derivadas parciales. Entonces, otra vez lo mismo acá, ¿verdad? Usted sustituye la componente X, la componente Y deriva. Obtiene el campo escalar, pero en este caso se nos anula. Significa que este campo tiene divergencia cero. Fíjense bien lo interesante, ¿verdad? Cuando un campo tiene divergencia cero, significa que este campo vectorial no nace en un punto ni muere en un punto. Su divergencia es nula. Eso significa, ¿verdad? En cambio, el campo anterior sí tenía, ¿verdad? Fuentes escalares. Este campo no tiene fuentes escalares. Bien.
aquí tenemos también las gráficas. No me voy a detener en esto para ir avanzando más rápido. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es un cálculo de una divergencia. Se nos da una función vectorial, que es esta, una función un poquito más complicada. Estas funciones vectoriales, fíjense, son funciones en cartesiana, ¿verdad? Y está en dos dimensiones, x, y. Entonces, usted aplica otra vez esto, coordenadas cartesianas. Fíjense bien, la operación, esta es como una fórmula, ¿verdad? Para calcular la divergencia. Lo que pasa es que cuando veamos coordenadas cilíndricas y esféricas, esto se va a convertir en algo mucho más horrible, ¿verdad? Una expresión más larga. En cartesianas esto es bien fácil, bien simple, porque son las coordenadas más simples que hay, ¿verdad? Entonces, aquí usted identifica la componente x, que es esto, una exponencial, la deriva con respecto a x, la componente y, que es todo esto, la deriva con respecto a y. Lo voy a hacer un poco rápido porque esta presentación se la voy a pasar. Entonces ahí pueden revisar detenidamente los cálculos. Una vez hecho toda la operación, obtenemos esto. La divergencia me da un campo escalar. Este es un campo escalar. Y graficado, aquí tenemos el campo vectorial. El campo vectorial, como ustedes lo ven. Y este es el campo escalar. Campo escalar o función escalar. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, el tema de hoy, que sería el rotacional. Entonces, divergencia y rotacional, dos operaciones muy importantes, ¿verdad? Que nos van a hacer de mucha ayuda en todo el curso de electromagnetismo, 321 y 415, porque todos los campos vectoriales que nosotros vayamos encontrando en la clase, nosotros le vamos a sacar su divergencia y su rotacional. O sea, así como en física 100, ¿verdad? Las leyes de Newton eran como lo más importante, en 321 y 415, la divergencia y el rotacional de un vector van a ser las ecuaciones más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando veamos el campo eléctrico, lo que nosotros vamos a hacer cuando encontremos el campo eléctrico es buscar cuál es la divergencia y cuál es el rotacional del campo eléctrico. O sea, esas dos ecuaciones van a ser las más importantes para todo campo. Eso hay un teorema precisamente, ¿verdad? Que lo vamos a ver al final de este capítulo. Bien, entonces el rotacional, desde que escuchamos la palabra rotacional, se nos viene a la mente lo que es giro, ¿verdad? Girar, rotar. Entonces lo asociamos, ¿verdad? Con lo que es un torbellino, un huracán o el desagüe de una pila, ¿verdad? Cuando la pila está botando el agua. Entonces, lógicamente, aquí en el torbellino se nota que el campo vectorial, pero fíjense bien, en el torbellino nosotros tenemos presente un campo eléctrico, ¿verdad? Porque es lo que vamos a estudiar. Pero hay diferentes campos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de un torbellino, ¿cuál sería el campo vectorial ahí? Sería el campo de velocidades, ¿verdad? Aquí no hay campo eléctrico, lo que hay es un campo de velocidades, o sea, cada partícula de este torbellino tiene un vector de velocidad diferente, dependiendo del punto en donde se encuentre. O sea, cada partícula lleva una velocidad diferente. Y todas esas partículas, todos esos vectores de velocidad se van arremolinando en torno al eje de rotación. Entonces, lógicamente, ese campo vectorial está girando, ¿verdad? Y a eso es lo que se le llama el rotor de un campo. Entonces, aquí vemos, fíjense bien, en dos dimensiones. Todas estas flechitas representan vectores. En conjunto, esto es un campo vectorial. Entonces, aquí nos dice que estos campos vectoriales que tenemos acá son campos con rotacional pronunciado. ¿A qué se refiere eso de campo rotacional pronunciado? Se refiere a que es bastante obvio que este campo está girando en torno a un punto, porque no siempre es obvio, ¿verdad?, que un campo tiene un rotacional. A veces cuesta identificar eso. Entonces, les voy a, precisamente aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Les voy a compartir una imagen. Ya, permítanme, jóvenes. Ya voy a... Aquí.
Es para mostrarles lo del rotacional. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? ¿Se puede ver? Sí, Lick. Es otra presentación. Solo es para que entendamos mejor lo del rotacional. Este es muy importante. No hay problema, ahora se puede ver bien. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo, fíjense bien, imagínense que esto es una tubería. Este es un tubo de agua. Lo que va aquí, lo que corre aquí dentro de este tubo es agua. Entonces, todas las partículas de agua llevan una velocidad, Entonces, aquí dentro de este tubo de agua podemos definir un campo de velocidades. Entonces, ustedes pueden ver de que la velocidad en medio del tubo, en la parte central, es mucho más pronunciada, ¿verdad? La velocidad de las partículas de agua es mucho más intensa que en los bordes, donde el agua roza el tubo, la velocidad disminuye y en la parte central la velocidad aumenta. Estas flechitas significan la velocidad, vector velocidad. Claro, todas las flechas son paralelas. Aquí uno se confunde porque uno dice, bueno, en un huracán o en un torbellino, las flechitas no son paralelas, ¿verdad? Los vectores de velocidad no son paralelos. Y es lógico que ahí el campo está girando. Aquí no es tan obvio que el campo está girando, pero este campo tiene rotacional. Cuando nosotros decimos de que un campo tiene rotacional, ¿a qué nos referimos? Que el campo tiene un giro, el campo tiene remolinos. Entonces, una manera sencilla, bastante eficiente de cómo saber si un campo tiene rotacional o no tiene rotacional es aplicarle la prueba de la rueda dentada. Esto que tengo aquí es una rueda, así como los timones de los barcos, ¿verdad? Es una rueda que tiene unas paletas, una rueda con paletas. Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? De que yo pongo una rueda de paletas en este campo vectorial, suponiendo que las flechitas ejercen una fuerza, ¿verdad? Ejercen una fuerza sobre las paletas. Entonces, ¿qué va a pasar con esta rueda al ponerla en este campo? La rueda va a girar. Aquí pueden ver ustedes el sentido en que va a girar. ¿Por qué va a girar la rueda? Porque en la parte inferior, aquí en la que estoy señalando, la parte inferior de la rueda, la intensidad es mucho más grande que en esta parte. O sea, entre comillas, ¿verdad? Porque no son fuerzas, esta flechita va a ejercer más fuerza porque la velocidad es más grande, va a ejercer más fuerza en esta parte de abajo que en la parte de arriba. Entonces eso va a hacer que la rueda gire, suponiendo que la ruedita está fija, ¿verdad? Lo mismo pasa con la rueda de abajo. Si yo la pongo aquí, entonces aquí va a haber mayor fuerza que acá abajo, entonces esto va a girar. Aquí va a girar a favor de las manecillas del reloj y aquí va a girar en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué comprobamos con esto nosotros? Que este campo vectorial hace girar la rueda. Y si hace girar la rueda, significa que el campo tiene rotacional. Cuando decimos tiene rotacional, decimos de que su rotacional es diferente de cero. Cuando decimos que un campo no tiene rotor, decimos que estamos diciendo que el campo tiene rotor igual a cero. Entonces, cuando digamos que un campo tiene rotor, significa que el campo hace girar a una rueda. Así lo podemos, ¿verdad? Es un ejemplo como para niños, ¿verdad? Pero bastante bueno. Otra manera de ver esto, fíjense bien, imagínense ahora un campo vectorial, así como el que tengo aquí en la figura. Todas estas flechas simbolizan el campo vectorial. Las flechas son paralelas, al igual que en el anterior, miren, las flechas son paralelas. Este campo vectorial es paralelo, pero ¿qué pasa? Este campo vectorial, a diferencia de las líneas de campo están igualmente espaciadas y son de igual intensidad en todas partes. O sea, el campo tiene la misma intensidad en todos los puntos del espacio. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo la rueda de paletas, ¿qué va a pasar con la rueda? ¿Irá a girar o no? ¿Irá a girar la rueda o no va a girar? No. No va a girar, ¿verdad? No va a girar porque en todos los puntos va a haber igual fuerza sobre las manecillas, entonces no va a girar porque la fuerza se va a cancelar, ¿verdad? La fuerza aquí en este punto va a ser igual acá en esta, entonces no se va a mover. Entonces, si la rueda no gira, significa que el campo no tiene rotacional, o sea que su rotor es cero. Una prueba bastante fácil. Ahora, fíjense bien acá. Aquí está el campo vectorial, que es paralelo, pero es más intenso en la parte de arriba que en la parte de abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? La rueda va a girar, porque en la parte superior
va a haber mayor fuerza que en la parte inferior, entonces va a tender a girar en sentido horario. Eso es muy importante también, ¿verdad? ¿En qué sentido gira el campo? Porque eso lo vamos a obtener con la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos va a ser bastante útil en este caso. Bien, entonces eso era lo que les quería mostrar con esta pequeña presentación. Entonces voy a continuar con la parte aquí donde me quedé acá, ¿verdad? Se puede ver bien, ¿verdad? Bien. Entonces, volvamos al tema del rotacional. Entonces vamos a hacer cálculos aquí matemáticos. Espero que haya quedado claro lo del rotacional, ¿verdad? ¿O hay alguna pregunta? ¿Creen que voy poco rápido? Espero que el concepto de divergencia y rotor ya les haya quedado claro, ¿verdad? ¿Qué significa la divergencia de un campo y qué significa el rotacional de un campo vectorial? Ambas operaciones actúan sobre vectores, ¿verdad? No sobre escalares. Solo el gradiente es que actúa sobre un escalar. Bien, entonces vamos a poner en términos generales un vector. Tenemos un campo vectorial en coordenadas cartesianas, en forma general. Esta es la forma general de un vector en cartesianas, componente X, Y y Z. Entonces, ¿cómo vamos a definir el rotor? En coordenadas cartesianas es bastante fácil. El rotacional lo podemos obtener a partir de un determinante. Yo escribo el rotor así, el operador nabla cruz A, o sea, es un producto vectorial del operador nabla cruz A. Entonces, si hacemos uso de lo que es el determinante, escribo la matriz, en la primera fila pongo los vectores unitarios, en la segunda fila pongo las componentes del operador nabla y en la tercera fila pongo las componentes del vector a X, a Y, a Z. Entonces, ¿qué hago aquí? Usar el concepto de determinante. Eso se lo expliqué en la clase anterior, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? Entonces ustedes eliminan la primera fila, la primera columna y multiplican en forma cruzada. Lo mismo que calcular un determinante. Entonces, miren, yo no les aconsejo que se memoricen esto porque esto es muy difícil de memorizarlo, ¿no? Para eso hay una tabla de fórmulas. Ustedes pueden tener sus fórmulas a la hora de la prueba, ¿verdad? Eso no hay ningún problema con eso. Estas fórmulas no las tienen que memorizarse. Lo que sí tienen que saber es cómo calcular un determinante, ¿verdad? Y que solamente en el caso cartesiano, es que se puede usar esto. Ya cuando usemos coordenadas cilíndricas y esféricas, vamos a tener que escribir de un solo la fórmula, porque hacer el determinante en coordenadas cilíndricas y esféricas es muy complicado. Hay que hacer unos cálculos adicionales ahí para obtenerlo. Entonces, esta operación que está aquí abajo, estas derivadas, serían el rotor del campo vectorial A, que es una operación bastante larga, como ven aquí. Tiene componentes X, Y y Z. Al igual, fíjense bien, al contrario de la divergencia me da un escalar, pero el rotacional me da un vector. Esa es la diferencia. Entonces aquí pueden ver ustedes, ver si quieren ver los detalles de cómo calcular esto. Eso lo pueden ver detalladamente ustedes, ¿verdad? Por su cuenta, porque aquí en la clase no lleva mucho tiempo. Aquí lo que estamos haciendo es únicamente demostrar, ¿verdad?, cómo se hizo el cálculo. Lo que estamos haciendo aquí, demostrar cómo se llegó a eso, que no les va a costar mucho, esto es sencillo. Es una demostración matemática. Bien, vámonos al grano ahora. Tenemos un campo vectorial, una función vectorial. Esta es la función vectorial. Y le queremos calcular el rotacional a este campo vectorial. Entonces nos vamos directamente a la fórmula del rotacional. Y lo que tenemos que hacer aquí es sustituir en cada derivada parcial la componente del campo. Fíjense bien, el rotacional existe en 3 dimensiones. Este campo está en 2 dimensiones. Entonces, este campo, la componente Z, que es la que le falta, es 0. De manera que aquí ustedes, para ahorrarse cálculos, todas las componentes Z de F son 0 directamente. Entonces, la primera componente, 0, porque Fz no existe aquí, ¿ve? Es 0. Esto se hace 0. La segunda se haría 0. Las flechas rojas significan que se anula esto, se anula. La parcial de Fy con respecto a Z, ¿por qué es 0?
Porque la componente y del vector es x y la derivada parcial de x con respecto a z es 0. Entonces, toda la componente x del rotor se anula. Ahora, vamos con la componente y del rotacional. Entonces, veo las derivadas. La primera derivada es la derivada parcial de f con respecto a z, la fx. La componente x de este vector es menos y. Sustituyo menos y aquí, pero la derivada de y con respecto a z es 0. Y también esta derivada se hace 0. De manera que solo la componente z va a quedar viva, ¿verdad? De este rotor. Entonces, la componente y del campo es x. La derivada de x con respecto a x es 1. Y la derivada de la componente x, que es menos y con respecto a y, es menos 1. Me queda menos por menos, es más, de manera que esto se hace 2. El rotacional de este campo vectorial es igual a 2 en la dirección de z. Como lo ven, el rotor siempre me tiene que dar un vector. En este caso es un vector constante, ¿verdad? Es un vector constante. Bien, esto se vería así, miren, ya graficado. Aquí tenemos el campo vectorial. Ahí está el campo vectorial. Como su rotor fue diferente de 0, significa que este campo tiene giro, miren. Es bastante obvio, ¿verdad? Esto se parece a un huracán, miren. Lo que pasa es que en un huracán, en el ojo del huracán, ahí es donde es más intenso el campo. Y aquí no, ¿verdad? Aquí es al revés. Aquí el campo es más intenso en las orillas que en el centro. O sea, gira igual que un huracán, pero nada más que con una intensidad diferente, ¿verdad? Entonces este campo es lógico que tiene giro, que tiene remolinos en torno al centro. Por eso su rotor no se hace 0. Bien, otro ejemplo, así lo vamos a hacer un poco rápido. Tengo este campo vectorial y le calculo el rotor. Yo voy viendo las componentes Fz, Fy, Fx. La mayoría, unas se van a hacer 0. Esta es 0, este es 0. 0, 0. Solo la componente Z no se hace 0. ¿Alguna duda acá, jóvenes? ¿Voy muy rápido o necesitan que me detenga alguna parte? ¿Les está quedando claro todo lo que estamos haciendo? Aquí solo es de ir sustituyendo en la fórmula, ¿verdad? Usted no se tiene que memorizar la fórmula. Solo tiene que ir sustituyendo las componentes. Aquí la componente X del campo es X cuadrado menos Y. La componente Y del campo es X más Y cuadrado. Y la componente Z es 0. Por eso es que fíjense bien, Fz, esto es 0 inmediatamente. Fz aquí es 0. Y nos queda 2z. Otra vez nos dio 2z. Bien. Ajá. Dígame. Entonces, para sacar antes el cierre rotacional se usa el producto cruz, así sería. Exactamente. Pero no producto cruz de dos vectores. Porque recuerde que el operador nabla es un operador, es un operador vectorial, que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo porque aquí tenemos un operador, son derivadas. Cuando usted hace el producto cruz de dos vectores ordinarios, no obtiene derivadas. Y aquí lo que obtiene son derivadas, mire. Porque este es un operador. Pero en realidad sí es un producto cruz, ¿verdad? Es un producto cruz. Bien. Licenciado, una consulta. Ajá. ¿Podríamos asumir que cada vez que tengamos una componente que es igual a 0, el rotacional solo vamos a tener rotacional en ese eje? Sí podría darse. Sí, se podría decir de esa forma. Usted dice porque la componente Z aquí es 0, entonces tenemos solo componente en Z, sí. Correcto. Y si en el caso cambiara, la componente X fuera 0, solo tendríamos en X. En X, correcto. Sí. Pero ¿lo podemos deducir así o habrán casos especiales donde, aunque la componente sea 0, van a haber rotacionales en ese eje? Pueden haber casos, fíjese. Pueden haber contraejemplos en algunos casos, pero en la mayoría de ocasiones siempre va a suceder lo que usted dice. Siempre va a suceder eso, pero hay funciones vectoriales que son bastante especiales, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso.
Sí, porque no hay un teorema que nos diga eso, ¿verdad? O sea, que siempre que la componente que no existe, solamente esa componente va a existir del rotor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, licenciado, por sacarme la... Sí, ¿alguna otra pregunta? No. Sí. Bien. Ajá. Solo cree que podría repetir por qué en este caso queda 2Z, que me medio perdí. Ah, sí. Sí, con gusto, permítame. Vamos a ver. Aquí está la función, el campo vectorial. Esta es una función vectorial. Entonces, esta es la fórmula para calcular el rotacional en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Solo en cartesianas, ¿verdad? Si este campo estuviese en cilíndricas o esféricas, tendría que usar otra fórmula, ¿verdad? Cambiar todo el sistema aquí. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es identificar las componentes. Entonces, en las derivadas, se fija que aparece f sub z, f sub y, f sub x, f sub z, f sub y y f sub x. Entonces, estas f con el subíndice son las componentes del vector. La componente fx es la que acompaña al vector unitario x, al x con sombrerito, ¿no? Entonces, la componente x es toda esta función, miren, todo este factor, ¿no? Que es una función escalar, x cuadrado menos y. Entonces, fx, aquí aparece fx y aquí aparece fx. ¿Ve? Lo va a sustituir por esto. ¿Ve? A los fz los va a sustituir por 0 porque fz no existe. Entonces, fz, todos los términos donde aparece fz son 0 automáticamente porque f sub z es 0. F sub y sería x más y cuadrado. Entonces, f sub y lo sustituye por eso y después, ¿qué hace? Derivar. Entonces, lo que tienen que hacer es sustituir las componentes y luego derivar. ¿De acuerdo? Eso es todo. Es bastante simple. No tiene que memorizarse esta fórmula, no tiene que memorizarse esto porque esta fórmula la va a tener usted, ¿verdad? Ya a mano. Entonces, ahí lo que tiene que saber usted es derivar. Eso es lo difícil ahí, que algunas funciones son bastante difíciles, pero a veces de derivar porque son largas. Bien, entonces, después de hacer todas las derivadas parciales, obtenemos el resultado de 2z. Bueno, entonces, vamos a ver, ya terminamos con el rotor y con la divergencia. Entonces, vamos a pasar a lo que es las integrales de línea y superficie. Antes de caer a ese tema, solo vamos a repasar un poco sobre lo que es el operador Nabla, porque este operador es muy importante porque es el que aparece en la divergencia rotacional y también aparece en el gradiente, ¿verdad? En todas esas operaciones aparece lo que es el Nabla. A este operador también se le puede llamar del, que es un triángulo invertido, ¿verdad? Operador del o operador Nabla. Entonces el operador es vectorial, es un operador vectorial. Aquí está escrito en coordenadas cartesianas. También lo vamos a escribir en cilíndricas y en esféricas, bro. Bien, entonces, el gradiente es el operador Nabla actuando en un escalar. Así como lo ven, este es el gradiente, donde u es una función escalar. El gradiente me da un vector, como ven aquí. Ahora, el operador Nabla actuando sobre un vector a través del producto punto se llama divergencia. ¿De acuerdo? Lo que estudiamos la clase pasada. Pero es el mismo operador Nabla, solo que actuando a través de un vector, pero fíjense bien, nunca vayan a poner el operador Nabla multiplicando un vector, ¿verdad? Así normal, ¿verdad? Como quien pone Nabla por A. Porque la forma de multiplicar vectores es a través del producto punto y a través del producto vectorial, ¿verdad? Así es como se multiplican los vectores, ¿verdad? Que no son multiplicaciones ordinarias, ¿verdad? Entonces, esta es una manera de multiplicar, de hacer el producto, de multiplicar vectores, que es a través del producto punto, ¿verdad? Me queda un campo escalar. Y el operador Nabla, actuando en un vector a través del producto cruz, me da lo que es el rotor, que es lo que acabamos de ver, rotacional. Entonces, en las tres operaciones esas aparece Nabla, ¿verdad? Y también hay otro operador que se obtiene a partir de Nabla, que es el operador laplaciano. El laplaciano es el operador Nabla elevado al cuadrado. Entonces, cuando ustedes elevan el operador Nabla al cuadrado, esto se puede interpretar como un producto punto del operador consigo mismo. Al hacer el producto punto de un vector consigo mismo, lo que me da es un escalar.
¿De acuerdo? Por definición, ¿verdad? Nabla, punto nabla, eso da un escalar, pero las derivadas aparecen al cuadrado y ya no aparecen los vectores. O sea que el operador laplaciano es un operador escalar, ya no es un operador vectorial. Este operador nos va a servir más adelante, ¿verdad? Mucho más adelante lo vamos a ver cuando estudiemos la ecuación de Laplace y la ecuación de Poisson. Pero por ahora no nos va a interesar este operador, ¿verdad? Bien, entonces este operador nabla, cuando actúa en una función escalar, la operación, las derivadas se verían de esta forma. Cuando actúa en una función vectorial, luciría de esta forma. Fíjense que el operador nabla aquí actúa sobre un vector, pero no le ponemos producto punto, ¿verdad? Porque esto ya no puede ser un producto punto porque este no es un vector, ¿verdad? Por obvia la razón, ¿verdad? Entonces, a esto que tenemos aquí, más adelante le vamos a llamar ecuación de Laplace o de Poisson, depende si sea cero o no. Pero por ahora, esto solo lo mencionamos, ¿verdad? Entonces, algunas propiedades importantes donde aparece nabla son estas. Estas sí se las tienen que memorizar, sobre todo las dos primeras. Estas dos propiedades, las dos primeras, es bueno que se las aprendan, porque nos van a resultar de gran utilidad en muchos cálculos que nosotros vamos a hacer. Esta tercera, digamos que no nos va a ser tan útil en 321, en 415 sí, pero en 321 no, ¿verdad? Pero estas dos sí, hay que saberlas de memoria, ¿eh? Se llaman identidades vectoriales, son propiedades del operador nabla. Entonces, ¿qué me está diciendo la primera? Me está diciendo que la divergencia de un rotor es cero. Esto siempre se cumple. Divergencia de un rotor es cero. La segunda propiedad me dice que el rotor de un gradiente es cero. Apréndanselo así, ¿verdad? En palabras es bueno aprendérselo. La primera en palabras sería la divergencia de un rotor es cero. La segunda, el rotor de un gradiente es cero. Esto siempre se cumple. Entonces, cuando nosotros veamos algo así, ya sabemos de que esto es cero. Esta tercera propiedad es un rotor, el rotor de un rotor, ¿verdad? El rotor de un rotor. Y esto, a través de una operación bastante larga, se puede demostrar que esto es equivalente a esto. Pero esto no hace falta que se lo aprendan. Lo que sí tienen que aprenderse son estas dos primeras, porque nos va a servir bastante. Bien. Entonces, aquí tenemos una pequeña reseña histórica, ¿verdad? Que ahí la pueden leer cuando les voy a mandar esta presentación para que la puedan leer despacio. Vamos a avanzar. Vamos a pasar al siguiente tema, que sería la integral de línea. Entonces, antes de hacer los cambios de coordenadas que vamos a hacer, cambios de coordenadas a cilíndricas y esféricas, vamos a estudiar lo que son las integrales de línea y de superficie. Entonces, las integrales de línea, ustedes ya en algún momento las tuvieron que haber estudiado, creo que en variable compleja las enseñan, ¿verdad? Entonces, una integral de línea la forma matemática luce así. Es la integral de un vector. Aquí estamos integrando vectores, como ven ustedes, ¿verdad? Recuerden que en análisis vectorial lo que se hace es uso del cálculo vectorial, ¿verdad? O sea, se integran y se derivan vectores. Las integrales vectoriales que nosotros vamos a hacer son, por ejemplo, integrales de línea, integrales de superficie, integrales de volumen. No siempre una integral vectorial nos va a dar un vector. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuándo una integral vectorial nos va a dar un escalar como resultado? Cuando en el integrando haya un producto punto, el resultado es un escalar, porque ustedes saben de que el producto punto de dos vectores es un escalar, ¿verdad? Ahora, cuando en la integral hay un producto cruz en vez de un producto punto, significa que el resultado va a ser un vector. Entonces, cuando hablamos de integrales vectoriales, no siempre el resultado va a ser un escalar, ¿verdad? A veces va a ser un vector. Entonces, en una integral de línea, nosotros lo que tenemos es un campo vectorial. Y dentro de ese campo vectorial dibujamos una línea imaginaria. Esta línea roja que ustedes ven aquí, desde el punto inicial hasta el punto final, es una línea imaginaria. Las líneas azules son el campo vectorial A. Este campo existe, ¿verdad? Este campo sí existe, es un campo vectorial. Lo que es imaginario aquí es la línea roja, ¿verdad? Es una trayectoria arbitraria que nosotros planteamos, ¿verdad? Y la trayectoria
de las integrales de línea, o sea, el DDS que ustedes ven aquí, puede tener cualquier forma, ¿verdad? Cualquier forma. Tiene un punto inicial y un punto final, como ven aquí. Vamos a integrar desde I hasta F. ¿Y qué es lo que vamos a integrar? Es el valor del campo vectorial, o sea, una integral de línea, en pocas palabras, es un campo vectorial evaluado en todos los puntos de una trayectoria. O sea, cuando nosotros hacemos una integral de línea, lo que estamos haciendo es evaluar el campo en todos los puntos de la trayectoria. Eso lo integramos desde el punto inicial hasta el punto final y eso nos da el valor de todo el campo a lo largo de esa trayectoria. Vamos a ver, una pregunta ahí para ustedes. Ustedes ya conocen integrales de línea, ¿verdad? En física. ¿Cuál es una integral de línea famosa en física? Que ustedes ya estudiaron. Ustedes ya han visto integrales de línea, ya han trabajado con ellas en física. Lo que pasa es que no se les da ese nombre, integral de línea, ¿verdad? Pero ya las han usado. Nosotros aquí estamos ya viendo esto más formal, ¿verdad? Con el cálculo vectorial. Pero ustedes ya han hecho integrales de línea. ¿Se acuerdan de física 100? Había una integral de línea. La del trabajo, ¿verdad? El trabajo es una integral de línea. ¿Por qué es una integral de línea? Porque es la integral de f.dds. En vez de A ponen F, que es la fuerza, y el DDS, fuerza por distancia. Lo que pasa es que en física 100, ustedes hacían ese cálculo para fuerzas constantes, ¿verdad? De manera que les quedaba fuerza por distancia, porque el campo F, cuando la función aquí es constante, se saca el integral, ¿verdad? Entonces les quedaba F por distancia. Pero el trabajo formalmente es una integral de línea, el producto punto de dos vectores, ¿verdad? Fuerza, punto DDS. Es una integral de línea. Y el trabajo es un escalar. O sea que siempre en una integral de línea yo obtengo un escalar. Entonces aquí lo que vamos a integrar va a ser el campo eléctrico, ¿verdad? O sea que nuestro vector que va a aparecer aquí va a ser un campo eléctrico más adelante. Bien, entonces vamos a ver. En la integral de línea, perdón, en el integrando yo tengo dos vectores, producto punto de dos vectores. El vector A, que es el campo vectorial, y un vector desplazamiento. DDS se llama vector desplazamiento o elemento de línea. Así se le puede llamar también. Como se fijan, aparece la flechita. Ese elemento de línea DDS se obtiene a partir del vector de posición R. Usted tiene un vector R, ¿verdad? En coordenadas cartesianas, entonces lo deriva con la regla de la cadena y obtiene ese diferencial DDS. O sea que este DDS que vamos a utilizar nosotros va a ser un elemento de línea en coordenadas cartesianas. Bien, vamos a avanzar, vamos a ver. Si yo le aplico la definición de producto punto al integrando, ¿qué pasa aquí? Al usar la definición de producto punto, este es un vector, magnitud de A por magnitud de DDS, que es DDS, por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? Es θ. Entonces ustedes ven aquí que el ángulo entre el DDS, que es un vector a lo largo de la curva roja, recuerden, este DDS es un vectorcito, un diferencial, ¿verdad? Un pequeño vector DDS que se mueve a lo largo de la línea roja durante toda la integración. En las integrales de línea generalmente nosotros acostumbramos a ponerle una C. Siempre que vean una integral con una C es una integral de línea, ¿verdad? Por la curva. Es una C por la curva. Entonces, bien, vamos a ver. Aquí como lo ven ustedes, ¿ve? Ahí se va moviendo. Vamos evaluando el vector a lo largo de toda la trayectoria. Ahora bien, algo importante sobre las integrales de línea es que esto que ven aquí es diferente a esto. ¿Por qué razón? Vamos a ver. En el integrando vemos lo mismo, ¿verdad? El producto punto de A punto de DS. Pero lo que sucede es que las trayectorias son diferentes. Esta trayectoria es C y esta es C'. En las integrales de línea, obviamente, lo que importa es la trayectoria en la que yo voy a hacer la integral. Yo tengo una trayectoria roja y una trayectoria verde. Ambas son diferentes, como ven aquí. Entonces, si yo me muevo del punto inicial al punto final, me muevo por diferentes trayectorias, eso me va a alterar lo que es el resultado de la integración.
¿De acuerdo? Eso me va a afectar. Hay una propiedad importante que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Que es para campos conservativos, de que cuando el punto inicial y final coinciden, o sea, cuando la curva es cerrada, la integral es 0, pero cuando el campo es conservativo, cuando no es conservativo no es 0. Esa propiedad la vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, continuemos. Expandiendo un poco esto de la integral de línea, si yo sustituyo en el integrando el vector A, este es un vector A en cartesianas, lo sustituyo, este es un vector en cartesianas, miren, y sustituyo el d de s. ¿Quién es d de s en cartesianas? D de x en x, d de y en y d de z en z. Bien, hasta aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? Escribir d de s es lo mismo que escribir d de r, es lo mismo. Si usted ven en algún libro, en vez de d de s, un d de r, es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo voy a resolver la integral de línea, el primer paso sería esto, sustituir el vector y sustituir el d de s. Después, el siguiente paso es hacer el producto punto. X con X, Y con Y, Z con Z. Hago el producto punto y me queda esto. Una vez que yo tengo esto, el siguiente paso sería realizar la integral. Entonces, las integrales de línea no son tan fáciles, ¿verdad? Ya cuando uno empieza a ver los problemas es donde uno se va dando cuenta de que la teoría se siente fácil, ¿verdad? Pero los problemas es diferente. Entonces, al evaluar esta integral, nosotros tenemos que recordar que las coordenadas X, Y y Z están relacionadas entre sí por la ecuación de la trayectoria. Eso es importante, o sea, esta curva roja es definida por una ecuación, la ecuación de la trayectoria. Y esa ecuación de la trayectoria relaciona a las variables X, Y y Z. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Si ustedes saben bastante matemática, saben de que una integral de línea es una integral simple. ¿Qué significa simple? Que es de una variable. Yo aquí veo en el integrando que tengo 3 variables, ¿verdad? Como ven ustedes, en el integrando aparece la variable X, Y y Z, pero la integral es de una sola variable, se le llama integral simple. Entonces aquí tenemos una paradoja, ¿verdad? Una integral simple tiene que ser una integral de una sola variable y tenemos 3 variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En ese caso, tenemos que relacionar las variables con la ecuación de la trayectoria y expresar una variable en función de la otra. De manera que yo integre solo en una variable, ya sea en la X, ya sea en Y o ya sea en Z. Pero no podemos integrar en 2 variables, ¿verdad? Ni en 3, solamente en una, porque es una integral simple de una variable. Bueno, vamos a ver un caso, un ejemplo, para que les quede claro cómo se hacen las integrales de línea. Ya nos va a acabar el tiempo, ahora, pero por lo menos voy a plantearlo. Así lo terminamos mañana. Fíjense bien. Lo vamos a hacer en 2 dimensiones, para que sea más fácil. Vamos a calcular la integral de línea de la función esta. Esta es mi función vectorial o campo vectorial. Este vendría a ser el A. Este campo vectorial B que ven aquí es como el A. En vez de campo vectorial A, tengo un campo vectorial B, V. Este campo vectorial tiene 2 componentes, X y Y. Ahora, quiero calcular la integral de línea desde el punto A hasta el punto B. Aquí lo que ven ustedes es un triángulo en el plano. Entonces voy a calcular la integral de línea de A a B, pero a lo largo de 2 trayectorias diferentes. La trayectoria 1, que es esta trayectoria que tiene dos partes, 2 tramos, y la trayectoria 2, que es la hipotenusa del triángulo, es una línea recta. Entonces, lógicamente, el resultado me va a dar distinto. Ahora bien, ¿qué es lo primero que voy a hacer yo para hacer la integral de línea? Para hacer la integral de línea, lo que vamos a hacer nosotros es, escribimos el campo vectorial. Este campo lo vamos a evaluar en todas las trayectorias, que son trayectorias imaginarias, ¿verdad? Son imaginarias. Bien, entonces comencemos con la trayectoria 1. No podemos resolver el problema de un solo porque tengo 2 partes. Cuando ustedes vayan a hacer estas integrales, pongan los pares ordenados. Por ejemplo, en la esquina donde está A,
Ahí tenemos un par ordenado 1,1. 1 en X, 1 en Y. 1,1. Aquí en esta esquina tengo otro par ordenado 2,1. 2 en X, 1 en Y. Entonces voy, fíjense bien, otra cosa que en la integral de línea es importante es la dirección en la que van a integrar. Recuerden que cuando integramos vectores tenemos que tener un sentido en la integración, ¿verdad? No es como integrar escalares, ¿verdad? Aquí importa la dirección y la dirección me la dan en el problema o en el dibujo, ¿verdad? En el problema le tienen que decir en qué sentido integra. Por ejemplo, es lógico que aquí voy a integrar de A a B. A es el punto inicial, B es el punto final. Entonces voy siguiendo la flecha, ¿ve? Así de esta forma. Bien, entonces aquí tengo el campo vectorial. Comencemos con el tramo rojo, el tramo horizontal. Es una línea recta horizontal. La ecuación de la trayectoria, en este caso, sería una línea recta horizontal. Ustedes ya saben de que sería Y, como este es el eje Y igual a 1. A lo largo de toda esta línea, Y vale 1. Entonces, ¿quién es la ecuación de la trayectoria? Y igual a 1. La ecuación de la trayectoria no siempre se la van a dar, ¿verdad? Usted la tiene que sacar de la figura. Entonces, para este tramo, la ecuación de la trayectoria sería Y igual a 1. Es fácil de ver. En algunos casos hay que sacar esa ecuación, ¿verdad? En otros casos no, porque es bastante obvio. Entonces, esta ecuación de la trayectoria me va a servir para relacionar todas las variables. Por ejemplo, en el campo vectorial yo voy a evaluar las cantidades que son constantes. Por ejemplo, a lo largo de esta trayectoria, Y vale 1, es constante. ¿Qué significa? Que en el campo vectorial voy a evaluar Y igual a 1. Aquí ya lo evaluamos, miren. La Y vale 1, ya lo sustituí. Aquí Y vale 1, 1 más 1 es 2. De manera que aquí queda 2 por 2, que sería 4x. Este es el campo vectorial ya evaluado en la cantidad que es constante. O sea, la ecuación de la trayectoria yo la tengo que sustituir en el campo porque recuerden de que yo voy a integrar en una sola variable. No puedo integrar en dos variables. El campo vectorial aparece en la variable y y x. No puede quedar en términos de y y x. Tiene que quedar ya sea en términos solo de y o solo de x. Por ejemplo, si la ecuación de la trayectoria fuese y igual a x cuadrado, ¿qué tendría que hacer yo? Sustituir y por x cuadrado. De manera de que el campo quede solo en términos de x. Lo que sí va a quedar, lo que sí no puedo cambiar son los vectores unitarios, ¿verdad? El x siempre va a ser x y el y unitario siempre va a ser y unitario. Pero las componentes tienen que quedar en términos de una sola variable. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Ahora, después de esto, definimos el DDS. Ya tenemos el vector, el campo vectorial, ahora el DDS. El DDS ya tiene una fórmula, ¿verdad? En coordenadas cartesianas, es DDX en X, DDY en Y. Entonces, ¿qué pasa con el DDS? Tiene que quedar en términos de una sola variable, ya sea X o Y. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Como ya tengo la ecuación de la trayectoria, que Y igual a 1, cuando Y vale 1, ¿cuánto vale DDY? Vale 0. DDY es 0 porque Y es constante. De manera que el DDS solo tiene componente en X. O sea que cuando yo integro de este punto a este punto, voy a integrar en X. Es bastante obvio, ¿verdad? Entonces, recuerden que la ecuación de la trayectoria me sirve para relacionar todas las variables, para simplificar el problema, para poder hacer la integral, necesito la ecuación de la trayectoria. Sin eso es imposible. Bien, entonces, después lo que vamos a hacer es sumar esta trayectoria más esta, ¿verdad? Hago esta integral y después sumo y ese es el resultado de la integral de A a B. Es en dos partes. Entonces, aquí tengo el campo vectorial ya simplificado y el DDS ya simplificado. Como ven ustedes, el campo vectorial B aparece solo en términos de X y el DDS en términos de X. Aunque aquí vean el vectorcito Y unitario, ¿verdad? Pero eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es que las componentes, todo queda en términos de X. O de Y, ¿verdad? No necesariamente de X, pudo haber sido de Y. Entonces, después de eso, yo realizo el producto punto de los dos vectores, el B punto de DS. Al hacer el producto punto, ustedes ven que una componente se va a hacer 0.
y.y es 1, y.x es 0. Entonces, después de hacer el producto punto, ustedes ven que este con este da d de x. El segundo, 4xy punto esto se hace 0 porque y.x es 0. Son ortogonales. De manera que este integral que tiene dos componentes se reduce a una sola componente. Y como ven ustedes, el vector ya desaparece. El resultado de una integral de línea es un escalar. Es un escalar siempre, no va a ser un vector. Entonces aquí el vector, al hacer el producto punto, desaparece. Solo me queda d de x. La integral de d de x de 1 a 2, que es una integral muy simple, eso es 1. O sea que el resultado de la integral de este punto a este punto es 1. Ahora, ¿qué significa 1? Ese 1, ¿qué significa? Es el valor del campo en esta trayectoria. Ahora, ¿qué unidades tiene ese 1? ¿Será que es un número puro? No, ¿verdad? Tiene que tener unidades. El campo B tiene que tener unidades. Y el DDS tiene unidades. El DDS tiene unidades de distancia, de metros. Y el campo B, yo no sé qué unidades tiene, pero tiene que tener unidades, ¿verdad? De manera que ese 1 tiene que tener sus unidades. Aunque aquí no las estemos omitiendo, ¿verdad? Bien, ya no tenemos chance, ¿verdad?, de continuar. El día de mañana vamos a terminar este problema. Ustedes pueden, la clase queda grabada, así que pueden revisarla, ¿verdad? Para que así el día de mañana ustedes puedan hacer algunas preguntas por si les quedó alguna duda. Bien, entonces voy a detenerme en esta parte.